Pues sin lugar a dudas que ya viene de familia, toda la familia de la hermana González cantan y cantan muy bien. Y ella, aunque de repente le hace falta el aire, pero es la mejor voz que tenemos aquí. Hablando de las mujeres, es una de las mejores voces, no digo la mejor, pues me equivoqué, pero es una de las mejores voces y el canto estuvo muy bonito. La verdad, uno de los que más me gustan. Hay ocasiones en que me han llegado cartas de unas iglesias, la iglesia bautista, me han llegado cartas de la iglesia de los testigos, y me han invitado algunos pentecosteses, me han invitado que si no estoy contento, de algunos exadventistas también, me han invitado a que me vaya con ellos, y que si no estoy contento con la iglesia, dicen, aquí la abrimos con los brazos abiertos. Y entonces hay personas que tienen esa actitud de que no se sienten contentos por alguna razón o razones en la iglesia y dejan la congregación. Pablo dice que no debemos tener esa costumbre como algunos la tienen de dejar la congregación. ¿Por qué? Bueno, no porque lo que pasa es que los amamos, ¿no? Aunque no parezca así, pero los amamos. Y no parece así porque nos hemos distanciado mucho y nada más nos vemos los sábados acá. Pero si nos viésemos entre semana, por ejemplo, con los grupos pequeños, pues sería diferente. Seríamos un poco más allegados entre unos y otros. Por otro lado, aparte que me hacen la invitación, he logrado ver que algunos sí efectivamente se enojan con el pastor o con el líder o entre ellos y se forman grupitos y hacen una iglesia aparte que no forma parte de la iglesia. Y yo les platicaba en la clase de visitas, como otra clase que doy entre semana, les decía yo que la salvación no se basa en comidas, en bebidas, en vestimentas. ¿Y por qué no? Porque algunas iglesias tienen por costumbre, tradición, ciertos formatos religiosos, ciertas costumbres religiosas y viven de ese modo. ¿Cómo debíamos ser nosotros? Nosotros debemos tomar la actitud de acuerdo a lo que hemos recibido. ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros? Nosotros hemos recibido un sello. En Efesios 4:30, la lectura bíblica nos demanda poner atención a ese texto, porque nosotros a veces pensamos lo que los discípulos pensaban cuando se llegaron a Cristo. Iban contentos, iban gozosos porque habían sacado demonios, habían predicado la palabra, habían sanado gente. Y si vemos todos ellos, al estar gozosos y contentos, el Señor Jesús no les quiso bajar el ánimo, pero aprovechó para darles una lección y decirles, reiterarles la promesa que había caído en ellos, y que por lo tanto, ellos eran ahora inscritos, estaban ya inscritos sus nombres en el libro de la vida. ¿Qué fue entonces lo que hizo perder a Judas Iscariote, que iba entre ellos, ya había recibido el Espíritu? Porque dice el apóstol Pablo, no contristáis al Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Veamos ahí en Efesios también, capítulo 1, verso 13, ¿qué dice? ¿Alguien que me ayude a leerlo? Si me quiere leer. Efesios 1:13 primero. Y luego Efesios 4:30. ¿Cómo dice? Sí, efectivamente. Y Pablo vuelve a usar en Efesios 4:30 lo que haya dicho acá a los Efesios en el capítulo 1 se ve. ¿Cómo dice allí? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuestro Dios prometió la salvación, pero para nosotros llegar a tener la salvación,
estar con Cristo por la eternidad, Él ha elegido un carácter. Yo lo decía en el último sermón que di acá. Les decía que Dios eligió un carácter para que yo pueda ser elegido y estar con Él por la eternidad. ¿Y cuál es ese carácter? El amor. ¿Cuál es el carácter? El carácter es el carácter de Jesucristo. Es lo único que usted, dicen muchos en las predicaciones y oímos muchas veces, es que Dios dice, nos va, cuando Él venga, nos va a entregar lo que nos hace falta de nuestro carácter. Y no es así. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que va a llegar con Dios por la eternidad, para vivir en la eternidad con Él, en la vida va a reflejar ese carácter: el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el sello que Dios pone sobre todos aquellos que se han bautizado. Así que, hermanos míos, ustedes y yo, los que nos hemos bautizado en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, hemos recibido el sello de la promesa de la salvación, porque nos ha otorgado con Él el título para entrar al cielo. Si alguno lo duda, simplemente está dudando de lo que acabo de leer, porque Pablo dice eso. Por eso Él reclama y dice: no contristéis al Espíritu, porque a veces nuestras actitudes nos están llevando a contristar al Espíritu, y una vez que el Espíritu se contrista, se entristece, se aleja de la persona, como sucedió en el caso de Judas, que Dios no lo condenó a él simplemente se alejó de Dios, dejó a Dios y le permitió la entrada al diablo. Cuando él le permitió la entrada al diablo, Dios, por su propio libre albedrío, ya Dios no pudo hacer nada por él, porque él, de su conciencia, con conciencia exacta, le entregó el corazón al diablo, y ya Dios no lo pudo alcanzar. La misericordia de Dios no lo pudo alcanzar, porque Dios no obliga a nadie. Y ese mismo conflicto vemos, para que veamos que ese sello, lo que ustedes y yo recibimos, no lo vengo diciendo yo desde últimamente, ni otros predicadores lo vienen diciendo. Vean ustedes, allí en el libro de Job, le decían a unos estudiantes, en el libro de Job se centra, aparte del gran conflicto, vemos que por eso Jesús, cuando vino, Él muestra en realidad el carácter de Dios Padre. Él vino con el objetivo único de mostrar al universo entero que Dios es amor, y que ese carácter que de Cristo Jesús, todo aquel que quiere estar con Él por la eternidad debe tener ese carácter. Él ha elegido ese carácter. Y miren que allí vemos, en el libro de Job, vemos ese conflicto tremendo. ¿Cómo vemos qué comienza a decir el capítulo 1 de Job? Si todos hubieran traído sus Biblias, ya estarían viendo en Job capítulo 1. Y allí dice claramente que dice, y un día vinieron los hijos de Dios con Dios, dice, y se reunieron allí, y entre ellos venía Satán. Su nombre no es Satanás, no es un nombre propio, les decía yo a ellos. En el hebreo nomás dice Satán, que quiere decir el enemigo. Y venía el enemigo de Dios entre ellos, y les dice Dios, le dice a Satán: ¿has visto tú a mi siervo Job, que es bueno, recto, justo, delante de todos? Y entonces nuestro Dios está revelando, está manifestando que Job, un ser humano, estaba logrando reflejar el carácter de Jesús, el carácter de Él. Porque si vemos allí nosotros, ¿quién estaba siendo juzgado? ¿El diablo? ¿Estaba siendo juzgado Job? ¿O estaba siendo juzgado Dios? Allí vemos que nosotros, los hijos de Dios, debemos ver que estamos en medio de un gran conflicto, y que Dios va a sellar a sus hijos para llevarlos por la vida eterna. Pero vemos allí, ¿por qué? Porque el acusado es Dios.
¿Y por qué lo digo? En el gran conflicto, en lo que existe entre Cristo y Satanás hasta ahorita, el que está en tela de juicio no es usted ni soy yo. Y no estoy diciendo una herejía. Vean ahí, los que vayan, preguntan a los teólogos y verán que en realidad es el que está siendo juzgado es Dios, es el carácter de Dios. ¿Por qué? Y lo vemos ahí cuando Satán le dice, ¿no has tú cercado a Job de todo lo que tiene? ¿No le has dado todo? Dice, pues en balde te teme, dice. ¿Y qué pasó? Dios le dice, bueno, pues, quítaselo. Le dio permiso de que le quitara todo, pero no le dio permiso de quitarle la vida, porque solamente le corresponde a Dios eso. Eso es una prerrogativa de Dios, el de dar y quitar la vida. Satanás no puede, porque él es un ser creado. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Job, les preguntaba yo a los estudiantes, qué hubiera pasado si Job fracasa? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hubiera pasado si Cristo Jesús, allí en el desierto de Judea, donde estaba, por 40 días, 40 noches, y hace que una piedrota de esas se convierta en pan para darle los mordiscos por el hambre que traía? ¿Qué hubiera pasado en eso? Esas dos partes. Hubieran dicho que Dios efectivamente es mentiroso. Porque en primer lugar Dios dijo que Cristo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, y si le hubiera hecho caso al diablo, hubiera quedado mal, o hubiera tenido razón del diablo, lo que ha acusado a Dios todo el tiempo de su carácter, que es un Dios, no es justo y no es bueno, que es malo, que es tirano, severo, guerrero, todo lo que a veces vemos cuando vemos en el Antiguo Testamento sin saber por qué pasa eso. Sin embargo, en Job también, ¿qué hubiera pasado si Job fracasa? Pues hubiera quedado mal Dios, porque ya Dios había endosado el carácter de Job. Ya le había dicho, ¿no has visto tú que mi siervo Job es bueno, justo y recto? Y si hubiera fracasado Job, allí el culpable hubiera sido Dios. De ese modo nosotros, cuando vemos ahí en Efesios 4:30, Pablo dice, no contristáis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y cómo es que se contrista el Espíritu Santo? Contristar, cuando Pablo se refiere a contristar, se refiere a que cuando nosotros estamos diciendo y creyendo en Cristo Jesús y recibimos su Espíritu, no hacemos lo que Dios nos dice. De esto lo entendía David el rey cuando pecó. ¿Se acuerdan que él pecó con una mujer? Pero tenía otras 4 ya. El problema no era eso, que tuviera esas 4 mujeres y tuviera Betsabé también. El problema, cuando ya Dios le mandó por profeta Natán a decirle, le manda a decir que estaba equivocado en su proceder, que tuviera cuidado con lo que estaba haciendo, porque estaba a punto por su soberbia de despreciar a Dios, de rechazar a Dios, y le manda a decir que tuviera cuidado. Y David reconoce que había pecado y dice, he pecado contra Dios. Y lo vemos en el Salmo 51:11, que le dijo, renueva en mí un espíritu y no lo retires de mí, porque si sabe que si se retira el Espíritu Santo, no vuelve jamás. Una vez que usted recibe el Espíritu y se va, el Espíritu, pese a que muchos creen esto, vamos a orar para que venga el Espíritu ahorita mismo. No, momento, el Espíritu ya lo traen ustedes desde que se entregaron a Dios. Ya han sido sellados para el día de la redención. Y se espera que cada uno de nosotros actuemos de acuerdo a ese Espíritu, pero lleva tiempo porque anteponemos la cultura, la tradición y otras cosas, ¿cierto? ¿Estarán de acuerdo conmigo en eso? Pero cuando nosotros logramos visualizar y entender, bueno, Dios está en mí, no debo hacer esto. Entonces, usted empieza a obedecer, no porque el café le haga daño, les decía yo a los muchachos, no porque el puerco haga daño. Usted empieza a obedecer porque simplemente le dijo Dios que no y se acabó. Eso es lo que hacía Job. Eso es lo que hacía. Obedecía no por lo que pudiera presentarle de características, que por qué sí podía hacer una cosa y por qué no podía hacer otra cosa, sino porque así decía Dios, simplemente por eso.
Porque Dios no lo va a condenar a usted como un taco de puerco, ¿cierto? O sí, un taco de buche, que a mí me gusta mucho el buche, pero no me lo como. Desde que yo leí primera vez, dije que leí la Biblia por primera vez hace muchos años, cuando recién iba a la iglesia de visita, y yo me acuerdo que, bueno, pues aquí dice que no debo comer puerco, pues no como puerco y se acabó. Desde entonces no como puerco, pero no porque tenga triquina o cisticercos, sino porque Dios dijo. De acuerdo a eso, nosotros debemos poner atención a la palabra de Dios y tener cuidado y ponernos ahorita mismo, desde hoy mismo, les hago la invitación para que hagamos lo que Dios dice, y esta iglesia, usted primeramente, crezca en el Espíritu y esta iglesia florezca. Porque de otro modo, bueno, el Señor de todas maneras va a cumplir su promesa. El Señor cumple siempre cumple lo que promete, y de ese modo nosotros, ¿sirve o no sirve? Tenemos nosotros entonces ahora el sello del Dios vivo. ¿Y cuál es el sello del Dios vivo? ¿Qué es el sello? ¿Qué es el sello del Dios vivo? En Efesios 4:30 lo estamos diciendo, pero fíjense ustedes que vamos a hablar aquí del sello de Dios, que va de acuerdo con lo que hemos creído todo el tiempo acerca del sábado, porque también vemos que Dios puso, le dijo a Ezequiel, que el sábado sería un sello sobre los hijos de Dios que él pondría. Sí, pero primero tiene que recibir, para poder tener el sello del sábado, tendrá que recibir el sello del Espíritu primero. ¿Sabían ustedes eso? Porque nadie puede guardar los 10 mandamientos, sino solamente Cristo Jesús los pudo guardar siendo humano, y si usted se entrega a Cristo, le da el Espíritu, ahora sí los puede guardar, porque ya es salvo, mandó para salvar. Así que tendrá ese sello también. También decíamos que entendió esto. ¿Y cuándo se recibe este sello? Generalmente cuando usted y yo nos bautizamos, aunque a veces sucede como el ladrón en la cruz, que recibió el Espíritu y fue salvo en la cruz, pero ya no tenía tiempo de bajarse para predicar a Cristo, y Dios le otorgó la salvación por su gran misericordia y su amor por él. El sello de Apocalipsis capítulo 7, ¿qué dice? El capítulo 7 nos dice algunas cositas como esta. ¿Quiénes son los que recibirán este sello? El que estoy hablando yo, estoy hablando ahora del sábado. Apocalipsis 7, 1, 4 y 2 Timoteo 19, los que han recibido el mensaje de los 3 ángeles y recibirán el poder del Espíritu Santo para luchar contra la bestia, y predicarán con poder el Evangelio para salvación de muchos hijos de Dios que están en otras iglesias. Son los que van a recibir esto. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, esta parte, y vemos eventos cómo van a sucederse uno tras otros, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿dónde está el punto? Aquí tenemos, debe haber una reforma espiritual en nuestras vidas primeramente. Si no hay una reforma espiritual en nuestras vidas, ¿a qué se refiere reforma espiritual? Un cambio de actitud de nosotros, de acuerdo a lo que hemos recibido. Si usted dice, ya recibí el Espíritu Santo, su actitud debe cambiar de aquí en adelante. Luego vendrá, ¿qué vendrá ahí? El sellamiento. Ese sellamiento ocurre cuando usted va dejando que el Espíritu Santo crezca y madure en su vida, cuando usted toma un cambio de actitud en respecto al Espíritu y empieza a obedecer a Dios como Dios dice, no como usted quiere. Y luego dice que vendrá sobre esa persona la lluvia tardía, para poder dar el fuerte pregón, y así de ese modo en el zarandeo va a prevalecer. Y este tiempo que estamos viviendo ahora se le llama tiempo de angustia previo, en el cual todas estas cosas van a pasar. Ahora bien, si estamos en estos puntos, en estos momentos cruciales de la historia humana, ese es el día de hoy. En este tiempo de angustia previo, nosotros debemos entender nuestra situación y nuestra actitud con Dios. Jesús dice que se vio en una visión, vestía de ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión y dice: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Dice 4 veces. Entonces vi que de Dios sentado en el gran trono blanco salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor ¿de quién?
porque de ese modo el Señor estaba aprobando la intercesión de Cristo Jesús. El Apocalipsis dice, vi que los 4 ángeles, acerca de los 4 ángeles de Apocalipsis 7, dice en el primero escrito, página 36, que los 4 ángeles iban a retener los 4 vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Nosotros debemos entender que ahorita, ¿cuántos de ustedes, ahorita que está pasando las guerras, y que hay rumores de guerras, que se va a haber una guerra nuclear inclusive entre Corea y Estados Unidos? ¿Cuántos lo han visto en las noticias? ¿Lo han visto? Las amenazas que se lanzan unos con otros. Bueno, hay rumores. ¿Y qué pasa si se llega a pasar esta guerra? ¿Qué pasaría con la primera donde caería? Es en California, una bomba nuclear dirigida por Corea. Le pegaría aquí a California, a Los Ángeles, San Francisco, olvídense. Está apuntando hasta acá y llegan hasta acá sus cohetes. Entonces, si nosotros estamos en medio a punto de caer guerras, ¿por qué no se amenazan, se pelean? ¿Y por qué no se han dado esos pleitos, esas guerras? ¿Por qué creen ustedes? Ciertamente no porque somos buenos, sino porque Dios en su misericordia está intercediendo todavía en el santuario celestial para que usted y yo, los hijos de Dios, los que hemos recibido el Espíritu del Señor, entendamos que hay una labor que hacer primero, que para que Cristo Jesús pueda salir de ese santuario, ustedes y yo tenemos que hacer una labor, una obra que hay que hacer. Y cuando eso suceda, entonces sucederán ciertas cosas. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y agitado de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 4 veces, porque eran 4 ángeles. Dice, hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Siempre recuerden que pongo la cita. Estos ángeles están siendo retenidos no porque ustedes y yo seamos buenos, sino por la misericordia de Dios, porque su iglesia, que somos nosotros, tenemos el Espíritu, tenemos todo, y simplemente se cumple en nosotros lo que dice el Apocalipsis, que somos la Odisea, una iglesia tibia que nos queremos mantener allí. En ese trance nos encontramos, y por esa razón, todavía en su misericordia y compasión, Dios nos mira y está intercediendo por cada uno de los que como sumo sacerdote, interviene por su pueblo, intercede por su pueblo, con mucha misericordia y piedad lo hace, esperando a ver cuándo nosotros. Y entonces vemos que los ángeles son retenidos. El otro ángel llega corriendo y les dice que se retengan, porque los hijos de Dios todavía no han terminado su labor, y Cristo Jesús todavía está intercediendo por ustedes y por mí. Hasta este momento todavía. Ustedes han oído hablar que dije que Cristo Jesús puede venir a cualquier hora, ¿cierto? ¿Cierto o no? Que puede venir mañana, pero no es cierto. Él puede venir cuando quiere, porque él es bajo su propia potestad, y sí puede, pero Él va de acuerdo a los tiempos que Él ha establecido para cumplir con la salvación del universo entero, no nomás del planeta, ni de usted, sino del universo entero. Así que Él tiene un tiempo en el cual nosotros debemos ver que estamos viviendo. Dios dice, tiene aún un pueblo en Babilonia, y ya antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De allí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia, al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que es dada a los habitantes de la tierra. ¿Saben una cosa? A mí me han platicado los de la vara del pastor, reformistas, gambetistas, y llámenle muchos grupos que se han separado de la iglesia, y a mí me han dicho que la iglesia ya se fue a Babilonia, o sea, nosotros. Me han dicho y me han querido convencer, inclusive que trabajé con ellos,
porque han aceptado el susurro del diablo, diciéndoles que ellos son este cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, que dice: salí de Babilonia, pueblo mío. Que nosotros somos el mensaje del tercer ángel, pero ya quedamos atrás, que ahora sí salen ellos con esa luminosidad, esa refulgencia para predicar, y que debemos nosotros salirnos de la iglesia para estar con ellos. Así me han dicho, y pastores del momento de Reforma me lo han dicho también. Yo sinceramente, nosotros debemos entender que el cuarto ángel de Apocalipsis es el mismo del mensaje del tercer ángel, hermanos. No es otro. Ya no hay una octava iglesia, como alguien aquí en una ocasión, aquí en este púlpito dijo que había una octava iglesia, y cuando bajó le llamé la atención y le dije: ¿dónde dice la escritura que hay 8 iglesias? Ya nomás se agachó y no supo qué decir. Porque tenemos que estar atentos a lo que se dice, hermanos. Hay que estudiar, porque nosotros somos los que Dios tiene para que prediquemos a esta gente, a estos que están allá en aquellos lugares. Nosotros necesitamos entender que debemos hacer una labor para que el Señor pueda venir por nosotros. El pequeño tiempo de angustia que estoy hablando, que estamos viviendo hoy en día, dice: mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan. Mientras Cristo esté en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Nosotros tendremos que proceder a hacer nuestra labor, y muchos querrán impedir que la hagamos. Aún nosotros mismos estamos impidiendo esta obra, porque a veces nuestras actitudes, nuestra manera de no querer estudiar las Sagradas Escrituras, de no juntarnos unos con otros para estudiar, para hacer planes, para hacer la obra mejor, no lo estamos haciendo. Entonces nosotros debemos entender en esta mañana que ya recibieron un sello de Dios, que ya son del Señor. Debemos entender que hemos sido sellados para que cumplamos esta obra que Él espera que hagamos. Al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Cuando nosotros prediquemos el fuerte pregón, cuando venga a nosotros el poder del Espíritu Santo, entonces predicaremos con fuerza el Evangelio, que viene Cristo pronto, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces aquellas gentes van a ver en nosotros ese carácter y procederán a venir con nosotros, a formar las filas de nosotros para poder predicar a Cristo y se complete la obra y Cristo Jesús venga por nosotros. Necesitamos entender que en este tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Nadie de nosotros va a resistir esas plagas o ese tiempo de tribulación. El tiempo de tribulación que estamos hablando aquí solamente lo podrán recibir los 144,000. Los 144,000, pese a que algún pastor poderoso en la televisión dice que es un número literal, la palabra de Dios refuta y dice que no es literal. Es un número simbólico, y que todos aquellos que tengan el carácter de Cristo, por eso dice que son 144,000, es el múltiplo de 12, el 12 es perfecto, tienen el carácter perfecto de Cristo, están derramando, resplandeciendo con ese carácter, son perfectos, y por esa razón los demás miran en ellos a Cristo Jesús y vienen, creen verdaderamente el mensaje. El problema es otra cosa para nosotros. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se niegan a someterse serán castigados por la autoridad civil,
y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con aire de Dios a los que violen sus preceptos. Pero no porque Dios sea malo, pero simplemente porque las personas que se ponen del lado de la injusticia, del lado del diablo, pues van a sufrir las consecuencias de lo que hará Dios con el pecado. Un día vamos a estudiar acá de cómo es que Dios obra esa obra extraña. Lo mejor que podemos ser, hermanos, ahora es estar en estrecha comunión con Dios. Y así, Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad. Esto puede ser el medio de atraer a muchos a otros a la verdad. Si Él quiere que usted y yo seamos mártires, ¿cuántos de ustedes saben lo que está pasando con la iglesia adventista en Pakistán, en Afganistán? O en otros lugares que son bien fundamentalistas y extremistas, los musulmanes. ¿Qué está pasando? Los han perseguido, les han cerrado las iglesias, han matado a varios de nuestros hermanos y ¿nos damos cuenta de ello? Pues no, porque estamos muy contentos y cómodos acá, ¿no es cierto? Aquí no nos llega, ¿no? Pero aquellos hermanos, a mí me llegó un mensaje y me dicen, oremos, hermano, por esta situación. Y algunos pastores están ahí, estamos para que hagamos esta oración, para que estas personas sean fuertes y no les hagan más daño. Pero el Señor va a permitir que algunos puedan ellos con su sangre sellar el pacto de salvación. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas harán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Los discípulos no fueron dotados de valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia. O sea, que el don del martirio solamente lo recibe una persona cuando está en el momento de dar ese testimonio. La palabra mártir viene del griego marturian, que quiere decir testigo. Una persona que es testigo de Cristo, como Cristo Jesús fue testigo del Padre Celestial, que es amor, y que en la cruz del Calvario Él murió no por el amor al poder, sino por el poder del amor. Y de ese modo pudo salvar a todo el mundo. No todos lo aceptan, pero pudo salvar a todos por el amor, hermanos. De ese modo, muchos van a poder sellar con sangre el pacto con el Señor. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios serán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales y se les prohibirá comprar o vender. Si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión, confiando en Él como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar esa fe, hermanos, en Dios. Ahora, para cuando esté en momentos difíciles, ustedes y yo vamos a caer. Si no nos ponemos a ejercitarnos ahorita, ¿cuándo será el momento de ejercitarla? Y no hay otra mejor manera de ejercitar el amor que yendo a traer a otros de las tinieblas, darles el evangelio a ellos. No hay otra forma de amor, hermanos. Aquí las practicamos, que bueno todavía, gracias a Dios, pero necesita Cristo que hagamos esa parte importante. Fíjense, aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta tierra sabrán lo que significa ser perseguidos por la causa de la verdad. La injusticia prevalecerá en los tribunales. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. Dirán, tenemos una ley y por nuestra debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo falso, que es el día de reposo falso, espurio, que Dios nunca dijo. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Ese es un momento cuando, ahorita nos quejamos a veces de los líderes de la iglesia y de los pastores, que por su salario, por lo que fuera, que no hacen nada en la iglesia, o nosotros mismos.
quiero decirles que muchos pastores en ese tiempo van a dejar sin cabeza la iglesia, porque simplemente van a caer. O sea que el ser líder o pastor de una iglesia no es garantía segura de que en estos momentos de prueba vayan a prevalecer. ¿Quién va a prevalecer en este momento? ¿Quién? Solamente aquel que tiene fuerte su fe en Cristo Jesús. Y nada más. Miren, aquí estamos muy preocupados ahorita, y les advierto que dejen esa actitud. Estamos muy preocupados en pagar la casita, en pagar el carrito, ¿cierto? Y por trabajar tanto, no nos vamos a las reuniones de la iglesia en las cuales el Señor va a derramar el poder del Espíritu Santo. No lo va a derramar ahorita aquí, a menos que todos estuviéramos de veras contritos de corazón y nos unimos y confesamos nuestros pecados. Estoy seguro que aquí se derramaba en este momento, pero no estamos dispuestos para ello. Pero en los grupos pequeños estamos en esa reunión, es cuando se va a derramar, y ni siquiera van, muchos no van. ¿Qué pasa entonces? Yo digo, bueno, ¿el Espíritu Santo no está en ellos o qué? No, sí está en nosotros. El problema es que estamos siendo débiles y nos está ganando la situación. Pregunté cuál es el significado del zarandeo que yo había visto, que es lo que estoy hablando ahorita, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige al consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Y está sucediendo, hermanos. Nos inclinamos más a seguir tradiciones en la iglesia, y algo que tan simple como predicar el evangelio, no lo estamos haciendo. Hermanos, las tradiciones no nos van a salvar. Estamos acostumbrados a solamente desarrollar un cargo aquí en la iglesia, una responsabilidad que es muy bueno, pero eso no dijo Dios. Nosotros necesitamos hacer otra cosa más. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel, un abandono de los grandes principios que Cristo estableció en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado se filtra. Qué terrible, hermanos, es lo que estoy diciendo. Por muy dirigente que uno sea, por mucho que hagan un cargo, lo que sea, hermanos, no nos estamos bajo la bandera de Cristo como Él dice, pero como Él dice, vamos a fracasar. Estamos diciendo la realidad. Pero miren, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión serán tamizados. Mientras la paja separada del trigo precioso es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Cuándo va a pasar esto? Cristo Jesús dijo, no he venido a traer paz, porque muchos dicen, bueno, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sí, esa es la bendición que le dio a los discípulos, pero Él dijo claramente que no venía a traer paz a la tierra, porque unos lo van a, dice, Él venido a traer espada, porque unos lo van a aceptar y otros lo van a rechazar. Hermanos míos, el sellamiento va a ocurrir. Ese sellamiento es el sello del Dios vivo, que es el sábado. Cuando nosotros prediquemos con más confianza y con más fe que el sábado es el día del Señor y no es domingo, entonces vamos a empezar a despertar a aquellos conciencia, y se van a enojar muchos contra nosotros. Pero es cuando aquellos hijos de Dios que están en el pueblo, de su pueblo, que están afuera, en otras iglesias, van a venir para acá. Y los que aquí estamos, que hemos estado militando en el mensaje de Dios Ángel, muchos de nosotros nos vamos a salir de aquí para formar parte de esas filas. Y aquellos que estaban allá van a venir a formar parte de los salvos de Dios. Mi pregunta es para ustedes en esta mañana: ¿qué quieren hacer ustedes, hermanos? Yo quisiera que, sinceramente, que entendiéramos que tenemos que hacer algo en la iglesia de Glassell Park, y que lo hagamos. No nomás entenderlo, que lo hagamos. Unámonos para que yo no conozco muchos de ustedes,
a muchos sí, pero hermanos míos, ya no nos relacionamos como antes, que nos íbamos como iglesia a gozar al parque todos juntos. Si duramente a veces venimos a la sociedad de jóvenes, a la escuela sabática vienen 3, y hemos recibido el Espíritu del Señor. ¿Por qué llegamos tan tarde? Pero a la fábrica, a la compañía o a mi trabajo llegamos bien tempranito. Pero a la iglesia, no, hermanos. A la escuela sabática, repito, yo estaba viendo aquí 3 personas, 4 personas. Hermanos míos, somos hijos de Dios, hagamos lo que nos corresponde. Permita que el Espíritu Santo se madure en usted para que refleje el carácter de Cristo. Y cuando venga Cristo Jesús, usted y yo formemos parte del grupo que dirá: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Alegrémonos y gocémonos en su salvación. Porque el otro grupo va a decir: caernos piedras y escondernos de aquel que viene, porque la hora de subir es venida, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los hijos de Dios nos vamos a mantener en pie. Que Dios me los bendiga a todos y que nos selle pronto con el poder del Espíritu para predicar el Evangelio como se debe. Que Dios les bendiga.